¿Qué pasaría si alguien tomara 28.000 millones de dólares y los usara para probar una teoría matemática? Eso es exactamente lo que pasó. James Simons pasó 30 años probando si los mercados podían entenderse mediante la probabilidad y no mediante la intuición. Su empresa, Renaissance Technologies, se convirtió en el fondo de cobertura cuantitativo de mayor éxito de la historia, generando rendimientos anuales medios del 39% antes de comisiones desde 1988 hasta 2018. Pero esto es lo que hace que esto sea fascinante. Simons no estaba tratando de hacerse rico. Estaba probando una hipótesis. El matemático convertido en inversor quería saber si los mercados financieros seguían patrones que pudieran decodificarse mediante análisis estadístico. Los 28.000 millones de dólares que su emblemático Fondo Medallion generó para los inversores no eran el objetivo, sino la evidencia. He pasado los últimos 6 meses analizando entrevistas, artículos académicos y estrategias documentadas de la carrera de Simons. Lo que descubrí fueron 4 principios específicos que difieren radicalmente de la sabiduría financiera convencional. Estos no son planes para hacerse rico rápidamente, ni trucos de sincronización del mercado. Son marcos matemáticos que desafían la forma en que la mayoría de la gente piensa sobre la creación de riqueza. La razón por la que estoy investigando esto hoy es simple. Según datos de la encuesta sobre finanzas del consumidor de la Reserva Federal, aproximadamente el 67% de los hogares estadounidenses que se acercan a la edad de jubilación tienen menos de $100,000 ahorrados. Mientras tanto, el índice S&P 500 ha generado rendimientos anuales promedio de aproximadamente 10,5% durante los últimos 40 años. Me fascina la desconexión matemática entre lo que es posible y lo que realmente está sucediendo. Simons operó desde una premisa fundamentalmente diferente a la de los inversores tradicionales. Si bien la mayoría de los administradores de fondos se basaban en la intuición, las predicciones del mercado y los informes de ganancias trimestrales, Simons abordaba la inversión como un problema de física. Contrató a matemáticos, físicos e informáticos, no a graduados de MBA de escuelas de negocios. Su equipo incluía un lingüista computacional, un criptógrafo que trabajó en el reconocimiento de voz y expertos en aprendizaje automático antes de que ese término se generalizara. Aquí está la distinción crítica. Simons nunca pretendió predecir el futuro. En cambio, se centró en identificar probabilidades matemáticas en patrones que se repetían a lo largo del tiempo. Según una investigación publicada en el Journal of Portfolio Management, este enfoque probabilístico de los mercados difiere fundamentalmente de los enfoques predictivos en un aspecto crucial. Reconoce la incertidumbre como una característica permanente y no como un obstáculo temporal. Los 4 principios que voy a explicar representan décadas de pruebas matemáticas con miles de millones de dólares en juego. Cada principio desafió la sabiduría convencional cuando Simons lo implementó por primera vez. Desde entonces, cada principio ha sido validado por investigaciones académicas de instituciones como el MIT, Stanford y la Universidad de Chicago. Y cada principio es accesible para cualquiera que esté dispuesto a pensar matemáticamente sobre el dinero. Antes de sumergirnos en estas 4 ideas transformadoras, permítanme dejar absolutamente claro qué es y qué no es este análisis. Esta es una investigación sobre los marcos matemáticos que gobiernan la acumulación de riqueza a lo largo del tiempo. Este no es un asesoramiento financiero adaptado a su situación individual. Estoy examinando principios documentados que Simons utilizó para generar rendimientos extraordinarios y explorando cómo esos principios podrían aplicarse a la creación sistemática de riqueza. Nada aquí constituye una recomendación para comprar, vender o mantener una inversión específica.
El primer principio que Simons enfatiza es algo que desearía que alguien le hubiera explicado cuando comenzó a pensar seriamente en la riqueza. Eliminar las emociones de cada decisión financiera. Esto es lo que Simons descubrió a través del análisis matemático. La emoción es el mayor destructor de riqueza en los mercados financieros. No honorarios, no impuestos, no caídas del mercado. Toma de decisiones emocionales. Según una investigación de Dalbar, que analiza el comportamiento de los inversores en millones de cuentas, el inversor medio en acciones tuvo un rendimiento inferior al del S&P 500 en aproximadamente 3.9 puntos porcentuales anuales durante los 20 años que terminaron en 2022. Piénselo matemáticamente. Si el mercado rindiera un 10% anual, el inversor medio captaría solo un 6.1%. A lo largo de 20 años, esta diferencia se agrava dramáticamente. Déjame mostrarte las matemáticas. Si invirtieras $10,000 en un fondo indexado del S&P 500 que creciera un 10% anual durante 20 años, terminarías con aproximadamente $67,275. Pero si las decisiones emocionales redujeran sus beneficios reales al 6.1% anual, terminaría con solo $32,740. Esa es una diferencia de $34,535, o 51% menos. LTH, puramente por interferencia emocional con procesos matemáticos. Simons reconoció este patrón al principio de su carrera. Según entrevistas que concedió al Wall Street Journal, observó que incluso los inversores muy inteligentes tomaban decisiones irracionales cuando su propio dinero estaba en juego. Abandonarían estrategias probadas durante las desaceleraciones del mercado, perseguirían el desempeño durante los repuntes y cuestionarían constantemente enfoques sistemáticos basados en noticias recientes o intuiciones. La solución que implementó Simons fue radical: eliminar por completo las emociones humanas del proceso de inversión. Renaissance Technologies tomó decisiones basadas exclusivamente en señales matemáticas generadas por algoritmos informáticos. Ningún operador podría anular el sistema basándose en una corazonada o un sentimiento sobre la dirección del mercado. Ningún gestor de cartera podría abandonar la estrategia en condiciones de mercado aterradoras. El sistema ejecutaba operaciones basadas en la probabilidad, no en la psicología. Lo fascinante es cómo esto se aplica más allá de la inversión profesional. Según una investigación de Vanguard, que analiza cientos de miles de cuentas de jubilación, los inversores que comprobaron sus carteras con mayor frecuencia obtuvieron rendimientos más bajos que aquellos que comprobaron con poca frecuencia. El estudio, publicado en 2019, encontró que los inversores que iniciaban sesión en sus cuentas diariamente tenían un rendimiento inferior al de aquellos que iniciaban sesión mensualmente en aproximadamente 1.5 puntos porcentuales anuales. ¿Por qué? Porque las comprobaciones frecuentes desencadenaban respuestas emocionales a la volatilidad a corto plazo. Aquí hay un ejemplo específico que demuestra el costo matemático de la toma de decisiones emocionales. Durante la caída del mercado de marzo de 2020, cuando el S&P 500 cayó aproximadamente un 34%, en solo 33 días, millones de inversores vendieron sus participaciones cerca del fondo. Según datos de Charles Schwab, la actividad comercial aumentó en más de un 300% durante ese periodo, y la mayoría de las transacciones fueron ventas más que compras. Aquellos que vendieron y pasaron al efectivo se perdieron la recuperación posterior, en la que el mercado no solo recuperó todas las pérdidas, sino que alcanzó nuevos máximos en agosto de ese mismo año. Un inversor que resistiera la volatilidad y permaneciera invertido se habría recuperado completamente en 5 meses. Un inversor que vendió presa del pánico y esperó claridad antes de reinvertir, probablemente
perdió ganancias sustanciales. ¿La diferencia matemática? Según un análisis de Morningstar, los inversores que vendieron durante la crisis de marzo de 2020 y no reinvirtieron hasta que se sintieron cómodos, probablemente perdieron rendimientos de aproximadamente el 40 al 50% durante los siguientes 12 meses. Antes de continuar, una pregunta rápida. ¿Eres el tipo de persona que toma decisiones financieras basándose en datos o en sentimientos? Si dijiste datos, suscríbete a este canal ahora mismo, porque todo lo que comparto está respaldado por investigaciones de instituciones como la Reserva Federal, la Oficina de Estadísticas Laborales y revistas académicas revisadas por pares. No hago especulaciones ni exageraciones. Investigo los marcos matemáticos que gobiernan la acumulación de riqueza. Presione el botón de suscripción si ese enfoque le resuena. El primer principio de Simons conduce directamente a su segunda idea, que se basa en esta base de eliminar la emoción. El segundo consejo que, según Simons, transformó su forma de pensar es el siguiente: centrarse en el proceso, no en los resultados. Esto puede parecer contradictorio. ¿No son los resultados lo que importan? ¿No es el objetivo de invertir lograr buenos resultados? Esto es lo que Simons entendió y que la mayoría de la gente pasa por alto. En cualquier sistema que implique probabilidad e incertidumbre, los resultados a corto plazo a menudo están desconectados de la calidad del proceso de toma de decisiones. Puedes tomar una decisión matemáticamente correcta y aún así experimentar un mal resultado a corto plazo. Por el contrario, puedes tomar una decisión terrible y tener suerte con un resultado positivo. Según Simons, esta distinción entre proceso y resultado es fundamental para la creación de riqueza a largo plazo. Renaissance Technologies experimentó pérdidas durante meses. Incluso con sus sofisticados algoritmos y modelos matemáticos, tuvieron periodos en los que perdieron dinero. Pero Simons nunca evaluó la calidad de su enfoque basándose en resultados a corto plazo. Lo evaluó en función de si estaban siguiendo correctamente su proceso sistemático. La investigación de la Oficina Nacional de Investigación Económica respalda este marco. Un estudio que analiza décadas de rentabilidad de las inversiones encontró que los gerentes calificados experimentan pérdidas de trimestres aproximadamente entre el 35 y el 40% de las veces, incluso cuando su desempeño a largo plazo es excepcional. ¿Por qué? Porque los mercados implican aleatoriedad e incertidumbre. Los resultados a corto plazo reflejan tanto habilidad como suerte, lo que los convierte en indicadores poco confiables de la calidad del proceso. Déjame darte un ejemplo matemático concreto. Imagina que estás jugando a un juego en el que lanzas una moneda. Cara, ganas $15. Cruz, pierdes $10. Matemáticamente, este es un juego excelente para jugar repetidamente. Tú espera. El valor neto por lanzamiento es de $2.50, calculado de la siguiente manera. El 50% de probabilidad de ganar $15 equivale a $7.50 del valor esperado, menos el 50% de probabilidad de perder $10 equivale a $5 de pérdida esperada, para un valor esperado neto positivo de $2.50 por lanzamiento. Ahora imagina que juegas este juego una vez y obtienes cruz. Acabas de perder $10. ¿Eso significa que jugar fue una mala decisión? En absoluto. El proceso fue matemáticamente sólido. El resultado fue simplemente un resultado posible dentro de un rango de probabilidades. Si jugaras este juego 1000 veces, es casi seguro que terminarías con una ventaja significativa. Pero cualquier giro podría resultar en una pérdida. Simons aplicó este pensamiento a los mercados. Según la documentación de la metodología de Renaissance, nunca evaluaron una estrategia comercial
en función de si generó dinero la semana pasada o el mes pasado. Lo evaluaron en función de si tenía una expectativa matemática positiva en miles de operaciones. Una estrategia que ganara el 55% de las veces con relaciones riesgo-recompensa favorables sería rentable a largo plazo, aunque perdiera el 45% de las veces. La clave fue ejecutar la estrategia de manera consistente tanto en los periodos ganadores como en los perdedores, permitiendo que la ventaja matemática se agravara con el tiempo. Este marco desafía la forma en que la mayoría de la gente piensa sobre las decisiones financieras. Según una investigación de la Escuela de Negocios Booth de la Universidad de Chicago, la mayoría de los inversores evalúan sus decisiones basándose principalmente en resultados recientes. Si su cartera tuvo un buen desempeño el último trimestre, se sienten confiados en su estrategia. Si funcionó mal, lo cuestionan todo, y a menudo hacen cambios. Este pensamiento basado en resultados ignora el papel de la aleatoriedad y la variación a corto plazo, lo que lleva a cambios constantes de estrategia que impiden que cualquier enfoque funcione a largo plazo. Aquí es donde esto se vuelve práctico. Supongamos que ha decidido invertir una parte de cada cheque de pago en una cartera diversificada de fondos indexados de bajo costo, una estrategia respaldada por una investigación exhaustiva de instituciones como Vanguard y Dimensional Fund Advisors. Se empieza en enero y en marzo, el mercado ha caído un 15%. Su cartera vale menos de lo que invirtió. ¿Deberías abandonar la estrategia? El pensamiento basado en resultados dice que sí, porque estás perdiendo dinero. El pensamiento basado en procesos plantea una pregunta diferente. ¿Sigue siendo sólida la lógica matemática subyacente? Si la respuesta es sí, si la investigación aún muestra que la inversión constante en activos diversificados produce rendimientos positivos a largo plazo, a pesar de la volatilidad a corto plazo, entonces se continúa el proceso independientemente del resultado reciente. Simons llevó este enfoque en el proceso al extremo. Según entrevistas con ex empleados de Renaissance, publicadas en publicaciones comerciales financieras, la empresa continuaría ejecutando una estrategia incluso durante largos periodos de pérdidas, siempre y cuando su análisis estadístico mostrara que la ventaja matemática todavía estaba presente. Entendieron que la varianza es parte de cualquier sistema probabilístico. Según una investigación cuantitativa publicada en el Journal of Finance, incluso una estrategia con una ventaja genuina puede experimentar rachas de pérdidas que duran meses o incluso años, simplemente debido a la distribución aleatoria de los resultados. El enfoque matemáticamente correcto es permanecer comprometido con el proceso durante estos periodos, no abandonarlo precisamente en el momento equivocado. El tercer principio que Simons enfatiza podría ser el más contradictorio: aceptar la ignorancia y centrarse en lo que se puede medir. Esto suena extraño viniendo de alguien que construyó un imperio sobre el análisis y los datos matemáticos. Pero esto es lo que Simons realmente quiere decir. Reconocer que no se puede predecir el futuro. No se puede saber por qué los mercados se mueven como lo hacen en un día determinado y no se pueden comprender todas las fuerzas complejas que están en juego en la economía global. En lugar de pretender tener conocimientos que no posee, concéntrese exclusivamente en patrones que pueda medir y probabilidades que pueda cuantificar. Según una investigación que Simons analizó en diversos entornos académicos, Renaissance Technologies nunca intentó comprender por qué existía un patrón. Solo les importaba si el patrón era estadísticamente significativo y si persistía al compararlo con datos históricos. Si los precios de las acciones tendieran a moverse de cierta manera después de una secuencia específica de eventos, y esa relación se mantuviera durante décadas de pruebas, negociarían con ella, incluso si no tuvieran una explicación fundamental de por qué funcionó. Este enfoque difiere radicalmente del análisis de inversión tradicional. La mayoría de los administradores de fondos
dedican mucho tiempo y energía a tratar de comprender las razones subyacentes de los movimientos del mercado. Analizan las ganancias corporativas, las tendencias macroeconómicas, las decisiones políticas de la Reserva Federal, los eventos geopolíticos y muchos otros factores, intentando construir una comprensión integral de lo que sucederá a continuación y por qué. Simons argumentó que esto era un desperdicio de esfuerzo cognitivo. Según entrevistas que concedió más adelante en su carrera, creía que los mercados eran tan complejos, con tantas variables interactuantes y circuitos de retroalimentación, que construir modelos causales precisos era esencialmente imposible. En lugar de intentar comprenderlo todo, Renaissance se centró en identificar patrones estadísticos sólidos que se repitieran con suficiente frecuencia como para ser explotables. La investigación de las finanzas conductuales respalda esta perspectiva. Según estudios publicados por investigadores como Daniel Kahneman, ganador del Premio Nobel de Economía, los seres humanos tenemos una tendencia natural a construir narrativas que expliquen acontecimientos pasados. Vemos patrones e inmediatamente inventamos historias sobre por qué existen esos patrones. Esta tendencia a construir narrativas resulta satisfactoria, pero a menudo conduce a una falsa confianza en nuestra comprensión. El hecho de que tengamos una historia plausible que explique por qué sucedió algo no significa que comprendamos los mecanismos causales reales lo suficientemente bien como para predecir lo que sucederá a continuación. Simons evitó esta trampa, negándose a confiar en narrativas. Los algoritmos de Renaissance identificaron correlaciones y patrones sin requerir explicaciones. Si los datos mostraban que una condición específica del mercado había sido seguida por un resultado específico, el 73% de las veces en 10.000 casos, eso era suficiente. No necesitaban saber por qué. Solo necesitaban saber que el patrón era estadísticamente significativo, y no el resultado del azar. Aquí es donde esto se vuelve relevante para los inversores típicos. Según un análisis de Morningstar, uno de los mayores errores que cometen los inversores individuales es buscar constantemente explicaciones a los movimientos del mercado. Cuando el mercado cae un 3% en un día, buscan frenéticamente las razones. ¿Fueron datos de inflación? ¿Preocupaciones por las tasas de interés? ¿Tensiones geopolíticas? Se convencen a sí mismos de que comprender la causa les ayudará a predecir lo que sucederá a continuación. Pero según una investigación que abarca décadas de datos de mercado, los movimientos diarios del mercado son en gran medida ruido aleatorio. Incluso en los días con noticias importantes, la reacción del mercado es impredecible. A veces, las malas noticias económicas hacen que el mercado suba, porque los inversores lo interpretan como un aumento de la probabilidad de intervención de la Reserva Federal. Otras veces, noticias idénticas provocan caídas. La relación entre las noticias y la dirección del mercado es mucho más compleja de lo que sugieren las simples narrativas de causa y efecto. Simons diría que los inversores individuales deberían dejar de intentar comprender o predecir los movimientos del mercado y centrarse en lo que pueden controlar y medir. Puedes medir cuánto ahorras cada mes. Puede medir su asignación de activos. Puede medir las tarifas que está pagando. Podrás medir la eficiencia fiscal de tus vehículos de inversión. Estos factores mensurables tienen relaciones matemáticas claras con la acumulación de riqueza a largo plazo. Según una investigación de la Oficina de Estadísticas Laborales, su tasa de ahorro, el porcentaje de ingresos que invierte en lugar de gastar, es el mayor determinante de la acumulación de riqueza para la mayoría de los hogares. Si gana $50,000 al año y ahorra el 10%, está invirtiendo $5,000 al año. Si aumenta su tasa de ahorro al 20%, estará invirtiendo $10,000 al año. Durante 30 años, suponiendo un rendimiento anual promedio del 10%, la diferencia entre estas dos tasas de ahorro
es de aproximadamente $490,000 en riqueza adicional. Se trata de un factor medible y controlable con un claro impacto matemático. Interesante experimento social. Quiero comprobar si las personas que piensan matemáticamente sobre el dinero se agrupan en determinadas áreas geográficas. Deje su ciudad y estado en los comentarios a continuación. Tengo verdadera curiosidad por saber si existe un patrón en cuanto a quién resuena con este enfoque analítico para la creación de riqueza. ¿Estás en Austin, Miami, Seattle, Denver? Déjame saber desde dónde estás mirando. El cuarto y último principio que Simons dice que desearía haber entendido antes es quizás el más poderoso. El tiempo es el activo más valioso, no el dinero. Esto requiere una explicación, porque parece un consejo genérico. Pero Simons quiere decir algo muy específico y matemático. Según su análisis, la función compuesta del tiempo lo hace exponencialmente más valioso que cualquier otra variable en la creación de riqueza. No se puede fabricar más tiempo, no se puede comprar más tiempo, y no se puede recuperar el tiempo perdido. Cada año que se retrasa la implementación de un enfoque de inversión sistemático es un año de capitalización que se pierde para siempre. Y, debido a la naturaleza exponencial del crecimiento compuesto, los primeros años son desproporcionadamente valiosos. Permítanme demostrar esto con matemáticas específicas. Imagina dos personas, las llamaremos Sarah y Michael. Sarah comienza a invertir $250 al mes a los 25 años. Continúa con esto durante exactamente 10 años, hasta los 35, momento en el que deja de contribuir con Enti. Confía, pero deja el dinero invertido. Nunca añade ni $1 más después de los 35 años. Michael espera hasta los 35 años para empezar a invertir. A los 35 años, comienza a invertir $250 al mes y continúa haciéndolo todos los meses hasta los 65 años. 30 años completos de aportaciones. Ambos obtienen un rendimiento anual promedio del 10%. ¿Quién acaba ganando más dinero a los 65 años? La mayoría de la gente adivina que Michael, porque contribuyó durante 30 años, mientras que Sarah solo contribuyó durante 10 años. Pero esto es lo que revelan las matemáticas. Sarah termina con aproximadamente $872,560. Michael termina con aproximadamente $565,064. Sarah tiene más de $300,000 más, a pesar de haber contribuido solo un tercio de ese tiempo, simplemente porque empezó 15 años antes. Esos 15 años adicionales de capitalización de sus contribuciones iniciales generaron más riqueza que los 20 años adicionales de contribuciones de Michael. Esta realidad matemática demuestra el punto de vista de Simons acerca de que el tiempo es el activo más valioso. Según una investigación de Vanguard que analiza los datos de las cuentas de jubilación de millones de participantes, la edad a la que alguien comienza a ahorrar constantemente es un predictor más fuerte de la riqueza para la jubilación que su nivel de ingresos o sus opciones de inversión. Dos personas con ingresos idénticos pueden terminar con un patrimonio neto muy diferente simplemente en función de cuándo comenzaron a ahorrar sistemáticamente. La persona que empieza a los 25 años y obtiene rendimientos medios probablemente acumulará más riqueza que alguien que empieza a los 40 y obtiene rendimientos superiores a la media. El tiempo es así de poderoso. Simons aplicó este pensamiento centrado en el tiempo no solo al interés compuesto, sino también al aprendizaje y al desarrollo de habilidades. Según relatos biográficos de su carrera, Simons pasó décadas adquiriendo experiencia en matemáticas y reconocimiento de patrones antes de fundar Renaissance Technologies. No intentó convertirse en un inversor exitoso de la noche a la mañana.
Invirtió tiempo en desarrollar una profunda experiencia, sabiendo que el efecto compuesto del conocimiento eventualmente generaría retornos. Cuando empezó Renaissance en 1982, a los 44 años, había acumulado más de 2 décadas de experiencia en matemáticas avanzadas, descifrado de códigos y análisis de patrones. Esa experiencia acumulada se convirtió en la base de todo lo que siguió. La investigación de la Oficina Nacional de Investigación Económica respalda la relación entre la inversión de tiempo y el desarrollo de experiencia. Los estudios que analizan la adquisición de habilidades en varios ámbitos muestran que la experiencia requiere no solo horas de práctica, sino también años de exposición a diferentes condiciones del mercado, tipos de problemas y circuitos de retroalimentación. Específicamente en la inversión, las investigaciones muestran que la experiencia que abarca múltiples ciclos de mercado, incluidos mercados alcistas y bajistas, caídas y recuperaciones, conduce a una mejor toma de decisiones que cualquier cantidad de conocimiento teórico por sí solo. El tiempo proporciona algo que no se puede acelerar: la exposición a toda la gama de escenarios y el reconocimiento de patrones que se desarrolla al navegarlos. Aquí es donde esto se vuelve práctico para alguien que comienza hoy su viaje de creación de riqueza. El mensaje matemático es claro: comience ahora, sin importar cuán pequeñas puedan ser sus contribuciones. Según cálculos basados en rentabilidades históricas del mercado recopiladas por la Reserva Federal, invertir $100 al mes a partir de hoy es matemáticamente superior a esperar 5 años e invertir $300 al mes. El efecto compuesto de esos 5 años adicionales genera más riqueza de la que las contribuciones más grandes pueden superar. Si invirtiera $100 mensuales durante 40 años, con un rendimiento anual promedio del 10%, acumularía aproximadamente $637,678. Si esperara 5 años y luego invirtiera $300 mensuales durante 35 años con el mismo rendimiento, acumularía aproximadamente $613,504. Empezando antes con menos ritmos, empezando más tarde con más. Simons también enfatizó que el tiempo le permite beneficiarse de la variación y la volatilidad en lugar de verse perjudicado por ellas. Según una investigación publicada en el Journal of Portfolio Management, los horizontes temporales de inversión cortos hacen que la volatilidad sea su enemiga, porque es posible que deba retirar dinero durante una desaceleración del mercado. Pero los horizontes temporales ampliados transforman la volatilidad en una ventaja. Las caídas del mercado se convierten en oportunidades de compra cuando se invierte constantemente durante décadas. Según un análisis de Dimensional Fund Advisors, que examina datos de mercado desde 1926 hasta 2023, nunca ha habido un periodo de 30 años en el que una cartera diversificada de acciones estadounidenses haya producido rendimientos negativos, a pesar de las múltiples crisis, recesiones, guerras y crisis durante ese lapso. Tiempo fluido. Elimina la volatilidad y permite que se agrave la tendencia ascendente de los activos productivos. Permítanme ofrecerles una perspectiva matemática más sobre el tiempo que Simons encontró convincente. Según una investigación a la que hizo referencia en charlas académicas, existe un concepto en la teoría de la probabilidad llamado ley de los grandes números, que establece que a medida que aumenta el número de ensayos u observaciones, los resultados reales convergen hacia el valor esperado. Aplicado a la inversión, esto significa que, en periodos de tiempo cortos, sus rendimientos pueden desviarse significativamente del promedio histórico. Podría perder dinero durante meses o incluso algunos años. Pero a medida que amplía el horizonte temporal, sus rendimientos reales tienden a converger hacia el promedio histórico a largo plazo del mercado. El tiempo reduce el impacto de la suerte, tanto buena como mala, y permite que la habilidad y el proceso sistemático
dominen los resultados. Con solo unos pocos años de datos, es difícil distinguir entre una buena estrategia que tuvo mala suerte y una mala estrategia que tuvo suerte. Con décadas de datos, la verdad emerge claramente. La industria de servicios financieros no enfatiza esto lo suficiente. Según datos del Investment Company Institute, el período medio de tenencia de los fondos mutuos de acciones es de aproximadamente 4 años. Los inversores cambian constantemente de fondo, persiguen el rendimiento reciente y reaccionan a los resultados a corto plazo. Este comportamiento impide que funcione el poder matemático del tiempo. Si cambia su estrategia cada pocos años, basándose en resultados recientes, nunca le dará tiempo suficiente a ningún enfoque para demostrar sus características a largo plazo. Quedas atrapado en el reino de la alta varianza y la aleatoriedad, sin alcanzar nunca los horizontes temporales donde domina la expectativa matemática. El propio Simons demostró este principio a través del Medallion Fund de Renaissance. El fondo tuvo meses de pérdidas e incluso trimestres con pérdidas ocasionales. Pero a lo largo de 30 años, la ventaja matemática se convirtió en el historial de inversiones más exitoso de la historia. La clave fue el tiempo combinado con un compromiso inquebrantable con el proceso. Según un análisis de los rendimientos del fondo publicado en revistas de investigación financiera, incluso durante sus años de peor desempeño, Simons y su equipo nunca abandonaron su enfoque sistemático. Entendieron que la variación a corto plazo era irrelevante. Lo que importaba era ejecutar su proceso de manera consistente durante décadas, permitiendo que el tiempo y la probabilidad trabajaran a su favor. Ahora conectemos estos 4 principios y examinemos cómo funcionan juntos como un marco integrado. Simons no los vio como consejos separados, los vio como elementos interconectados de un enfoque matemático de la riqueza. Eliminar las emociones le permite concentrarse en el proceso. Centrarse en el proceso le permite aceptar la ignorancia sobre resultados específicos mientras confía en la expectativa matemática. Aceptar lo que se puede medir, en lugar de lo que se puede predecir, le ayuda a identificar los factores controlables que importan. Y reconocer el tiempo como su activo más valioso influye en cualquier otra decisión, animándolo a comenzar de inmediato y comprometerse durante décadas en lugar de buscar resultados rápidos. Según una investigación del Banco de la Reserva Federal de St. Louis, que analiza los datos de distribución de la riqueza, los hogares en el 10% superior de la riqueza no llegaron allí principalmente a través de ingresos altos. Muchas personas con ingresos altos siguen endeudadas y tienen un patrimonio neto negativo. Según los datos, la característica distintiva de los hogares generadores de riqueza era el ahorro y la inversión constantes durante periodos prolongados. Automatizaron el proceso, eliminaron la emoción de las decisiones, se centraron en factores controlables como la tasa de ahorro y la asignación de activos, y, lo más importante, comenzaron temprano y nunca se detuvieron. Las matemáticas se agravaron año tras año, década tras década, hasta que la riqueza acumulada se volvió sustancial. Simons solía decir en entrevistas que el éxito de Renaissance no se debía a ser más inteligente que los demás, ni a tener información secreta. Se trataba de ser más sistemático, más disciplinado y más paciente. Según la documentación de su enfoque, probarían estrategias comerciales con décadas de datos históricos antes de implementarlas. Si una estrategia mostrara una ventaja matemática, la ejecutarían de manera consistente independientemente de los resultados a corto plazo. Nunca intentaron predecir lo que sucedería la próxima semana o el próximo mes. Simplemente se posicionaron para beneficiarse de las probabilidades que se desarrollaron a lo largo de miles de operaciones y muchos años. Los mismos principios matemáticos se aplican a la creación de riqueza a largo plazo para los individuos. A continuación se presenta un marco específico
que puede utilizar para aplicar estos 4 principios a partir de hoy, basado en el enfoque matemático que guió a Simons a lo largo de su carrera. Primero, establezca un proceso sistemático de inversión que elimine las emociones de la ecuación. Esto podría significar configurar transferencias automáticas desde su cuenta corriente a su cuenta de inversión el mismo día de cada mes, independientemente de lo que esté sucediendo en el mercado. Independientemente de si se siente optimista o pesimista, independientemente del desempeño reciente. Según una investigación de Vanguard, la automatización mejora drásticamente los resultados de las inversiones porque previene la interferencia emocional. Los inversores que deciden manualmente si invertir cada mes en función de cómo se sienten acerca de las condiciones del mercado, obtienen rendimientos significativamente más bajos que aquellos que automatizan el proceso. En segundo lugar, evalúe su enfoque en función de si está siguiendo el proceso correctamente, no en función de los resultados a corto plazo. Si su proceso consiste en invertir el 15% de cada cheque de pago en una cartera diversificada, entonces el éxito significa ejecutar ese proceso de manera consistente. Un mes en el que el mercado cae y el valor de su cartera disminuye no es un fracaso, es simplemente una variación dentro de un sistema probabilístico. Según un análisis de Morningstar que cubre múltiples ciclos de mercado, los inversores que permanecieron comprometidos con su proceso sistemático durante 2008, 2020 y otros periodos volátiles lograron rendimientos a largo plazo dramáticamente mejores que aquellos que abandonaron su proceso durante mercados aterradores. En tercer lugar, concéntrese en lo que puede medir y controlar: su tasa de ahorro, su asignación de activos, sus costos de inversión, su eficiencia fiscal. Según una investigación del Instituto de Investigación de Beneficios para Empleados, estos factores controlables explican mucha más variación en los resultados de la jubilación que los factores con los que la mayoría de la gente se obsesiona, como tratar de elegir acciones ganadoras o cronometrar los movimientos del mercado. Un hogar que ahorra el 20% de sus ingresos en una cartera simple de fondos indexados de bajo costo casi seguramente acumulará más riqueza en 30 años que un hogar que ahorra el 5% mientras intenta comerciar activamente o elegir inversiones que ganen al mercado. Cuarto, empezar de inmediato y pensar en décadas, no en meses o años. Según cálculos basados en datos históricos de la Reserva Federal, cada año que se retrasa el inicio de la inversión sistemática le cuesta aproximadamente 7 años de contribuciones equivalentes al final, debido a la pérdida de tiempo de capitalización. Si tienes 30 años y retrasas el inicio de tu plan de inversión hasta los 35, no solo pierdes 5 años de aportaciones, se pierde el crecimiento compuesto que esas contribuciones habrían generado durante los próximos 30 años. El coste matemático es mucho mayor de lo que parece inicialmente. Si el marco matemático que acabo de demostrar tiene sentido lógico para usted, presione el botón "Me gusta". Solo alrededor del 3% de los espectadores de YouTube realmente les gustan los videos. Sé parte de ese 3%. Muestre al algoritmo que valora el contenido basado en la investigación y las matemáticas en lugar de las exageraciones y la especulación. Ahora quiero abordar algo importante. Este análisis tiene fines educativos únicamente y se basa en datos históricos y principios matemáticos documentados por instituciones como la Reserva Federal, la Oficina de Análisis Económico e investigaciones académicas revisadas por pares. Nada de lo presentado aquí constituye asesoramiento financiero o recomendaciones de inversión. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Los mercados implican riesgos e incertidumbre inherentes. Consulte siempre a profesionales financieros calificados antes de tomar decisiones de inversión. Mi objetivo es compartir marcos matemáticos para pensar en el dinero.
no prescribir acciones específicas para su situación individual. Lo que funciona matemáticamente para el inversor promedio durante largos periodos de tiempo puede no ser apropiado para sus circunstancias específicas. Tolerancia al riesgo, horizonte temporal u objetivos financieros. La razón por la que encuentro los principios de James Simons tan convincentes no es porque generaron retornos extraordinarios para Renaissance Technologies, aunque eso es ciertamente impresionante. Lo que me fascina es que estos mismos principios matemáticos, cuando se escalan adecuadamente, se aplican a cualquiera que intente generar riqueza sistemáticamente a lo largo del tiempo. No es necesario ser matemático o multimillonario para beneficiarse de eliminar las emociones de las decisiones financieras, centrarse en el proceso en lugar de los resultados, medir lo que puede controlar y reconocer el tiempo como su activo más valioso. Según investigaciones que abarcan décadas de instituciones como Vanguard, Fidelity y Dimensional Fund Advisors, los inversores individuales que adoptan estos principios logran resultados dramáticamente mejores que aquellos que dependen de la intuición, la sincronización del mercado o cambios constantes de estrategia. El propio Simons ha dicho en múltiples entrevistas que si empezara de nuevo hoy, estos 4 principios serían la base de su enfoque desde el primer día. No porque sean complicados o sofisticados, sino porque son matemáticamente sólidos y psicológicamente difíciles. Las matemáticas de la creación de riqueza a largo plazo no son particularmente complejas. Según un análisis publicado por investigadores del MIT y Stanford, los conceptos centrales, interés compuesto, diversificación, minimización de costos y horizonte temporal, son relativamente sencillos. El desafío es psicológico. ¿Se pueden eliminar las emociones cuando los mercados colapsan? ¿Se centra en el proceso cuando los resultados son temporalmente decepcionantes? ¿Puedes reconocer tu ignorancia sobre predicciones futuras mientras sigues actuando? ¿Puedes pensar en décadas en las que la cultura impulse la gratificación instantánea? Estos 4 principios de James Simons representan más que un consejo de inversión. Representan un cambio fundamental en la forma de pensar sobre la riqueza, el tiempo, el conocimiento y la toma de decisiones en condiciones de incertidumbre. Desafían la narrativa de que generar riqueza requiere inteligencia superior, información privilegiada o estrategias complejas. En cambio, sugieren que la acumulación de riqueza es principalmente una función del comportamiento sistemático, la disciplina emocional y el tiempo, factores que están disponibles para cualquier persona independientemente de sus ingresos iniciales o nivel educativo. Según datos de la Reserva Federal, que rastrean la riqueza de los hogares a lo largo de varias generaciones, las familias que acumularon una riqueza sustancial no fueron necesariamente aquellas con los ingresos más altos. Fueron las familias que ahorraron consistentemente, invirtieron sistemáticamente y se mantuvieron comprometidas con su proceso a través de múltiples ciclos de mercado y condiciones económicas. La pregunta que debes hacerte después de examinar estos 4 principios es simple. ¿Los implementarás o simplemente los entenderás intelectualmente? Según una investigación sobre el cambio de comportamiento realizada por economistas conductuales, incluido Richard Thaler, el conocimiento por sí solo rara vez cambia el comportamiento. La mayoría de la gente comprende que ahorrar e invertir conduce constantemente a la acumulación de riqueza. La diferencia entre quienes acumulan riqueza y quienes no lo hacen no es conocimiento, es ejecución. Es la voluntad de establecer sistemas que automaticen el buen comportamiento, la disciplina para seguir procesos, incluso cuando sean emocionalmente difíciles, la humildad para centrarse en factores controlables, en lugar de pretender predecir el futuro, y la paciencia para pensar en décadas en lugar de meses. Estas no son cualidades sexys. No sirven para publicaciones emocionantes en las redes sociales
ni para historias dramáticas, pero según el análisis matemático de lo que realmente genera riqueza con el tiempo, son lo que más importa. James Simons demostró que las matemáticas pueden decodificar patrones en sistemas tan complejos y caóticos como los mercados financieros, pero quizás su contribución más importante fue demostrar que los mismos principios matemáticos, disciplina, proceso, probabilidad y tiempo, funcionan no solo para los fondos de cobertura cuantitativos, sino para cualquiera que esté dispuesto a pensar sistemáticamente sobre la riqueza. Los rendimientos pueden ser más modestos que el 39% anual, pero los principios subyacentes siguen siendo matemáticamente sólidos. Empiece ahora. Quitar la emoción. Sigue tu proceso. Mide lo que importa. Y deje que el tiempo convierta sus esfuerzos en una riqueza sustancial. Eso es lo que Simons diría que desearía que alguien le hubiera explicado cuando recién estaba comenzando. Y, según la investigación que he examinado durante los últimos 6 meses, es un consejo que vale la pena tomar en serio.